Sí, bueno, no, le pedí a Ari, siempre le estoy pidiendo cosas a Ari, que se sume hoy al pase por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que está haciendo un ruido mediático muy fuerte. Obviamente la idea es generar un gran ruido mediático en el momento en que se están empezando a pensar las candidaturas para el año que viene, hacerle un buen apriete a Cristina, en una causa que si uno la iba siguiendo, la verdad es que todos los testigos, todas las pruebas dicen que Cristina no tiene nada que ver con el caso, pero los medios lo están presentando prácticamente como si ya fuera culpable, y me parecía interesante hoy, cualquier otro tema que tratemos luego, de economía, de política, qué sé yo, pasarlo por acá, porque me parece que todo en Argentina pasa por el tamiz del lawfare, ¿no? Entonces, Ari, que es el que la tiene clara, que nos cuente un poquito con precisión de qué se trata esto. Sí, a ver, esta es una causa que se inició por Javier Iguacel. ¿Se acuerdan? Iguacel, que fue designado director nacional de Vialidad por Macri, y lo primero que hizo fue hacer una suerte de oficina anticorrupción paralela que funcionaba dentro de la Dirección Nacional de Vialidad, que en vez de investigar todos los contratos de obra pública, investigó solamente los de Santa Cruz, solamente los de Lázaro Báez y solamente en el periodo en el cual les interesaban para ver si encontraban algo. Y lo más interesante de esta causa es que no encontraron nada. O sea, la propia auditoría que hizo Javier Iguacel y que está en el expediente sobre 51 obras que se le entregaron a Lázaro Báez en Santa Cruz, no encontró una sola irregularidad. Y aún así el juez Julián Ercolini con el fiscal Gerardo Policita decidieron avanzar, elevar la causa a juicio oral. El juicio oral que arrancara es el único juicio oral que tiene Cristina. Todos los demás, la causa memorándum, la causa dólar futuro, etcétera, se fueron cayendo antes de que arrancara el juicio porque no querían pasar vergüenza, pero ya lo tenían comenzado. Y a mí me impresiona mucho, y también viniendo de lo que publicamos el otro día de los fallos de Rosenkrantz de sus ex clientes, cómo la Corte Suprema está avalando que las causas judiciales se muevan sin pruebas, o a pesar de las pruebas. O sea, en esta causa judicial no hay un solo dato que indique que Cristina le entregó una obra a Lázaro Báez. No lo hay. O sea, primero porque no lo decidía ella, segundo porque esto estaba 13 escalones por debajo del área jerárquica de Cristina, tercero porque no hay irregularidades, cuarto porque esto ya se juzgó en Santa Cruz y también archivaron todo porque no había ningún delito, y la única razón de que esto esté en juicio oral hoy es que intervino el juez Julián Ercolini en primera instancia y los jueces Borinsky y Hornos en la Cámara de Casación antes de que esto llegue a la Corte. Y ayer la Corte, cuando tuvo que opinar, dijo, esta no es la instancia para ver si hay irregularidades, por lo cual avaló la existencia de esas irregularidades, y dijo también, no hay ningún problema en que hayan intervenido Borinsky y Hornos, pese a que se reunían con Mauricio Macri en Olivos, otra causa que hace unos días tuvo otro fallo escandaloso, que dijeron, esos encuentros no existieron. O sea, está pasando que la justicia decide en función de lo que quiere y no en función de las pruebas o no pruebas que hay en el expediente. Este es el caso clave, además de que tenían esto para resolver hace más de 2 años. Decidieron resolverlo hoy, y eso les abro el juego a ustedes, pero estamos en plena campaña ya, o en la víspera de la campaña. Bueno, me parece claro que tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar todos los modos de condicionar que Cristina tome preponderancia en el armado del peronismo para el 2023, tanto sea como candidata, como para jugar a favor de otro candidato. Influye en su relación con el resto de la política, con el resto del peronismo. Yo la verdad, yo no sé si todos los actores de la política leen los expedientes, porque Ari lo ha escrito varias veces, igual que Franco, y es a ver, es un caso para dictar falta de mérito, como hizo el otro día Rafecas en una semana, digo, ¿no? Para que no se avance directamente. Y los tipos siguen avanzando como si nada. Yo no sé si van a llegar a un fallo de culpabilidad, pero lo que hacen es tenerte durante los periodos electorales todos los días con Cristina en la televisión y en los medios como culpable. Vos lo escuchás, no sé, a cualquiera de los periodistas de TN o de La Nación Más, y dicen la causa está plagada de pruebas.
como dice Roa en Clarín, y que la gente que sabe. ¿Qué sé yo? Puede decir cualquier cosa, ¿viste? La vimos matando a un tipo, y bueno, se la vimos matando a un tipo. Digo, es de una degradación institucional y política, porque la verdad, si yo fuera un adversario político de Cristina y veo esto y leo el expediente, salgo y digo que es mentira. Yo lo que digo es que el lawfare está tan impregnado que en el fondo todo el que no dice que es mentira, todo el que no lo denuncia es cómplice. Todo el que no denuncia el lawfare es cómplice. Sea periodista, sea política, sea juez, sea fiscal, sea intelectual, sea cualquiera, es cómplice. Porque si vos sos, no sé, un radical y decís eso, decís, bueno, vas a tu abogado a ver, léeme el expediente. De repente dice, mira, acá no hay nada, esto es una farsa. Bueno, yo salgo y lo digo. ¿Qué importa que sea mi adversaria política? Yo salgo y lo digo. Digo, si dicen que Cristina no sabe nada y qué sé yo, bueno, discutamos economía, discutamos un proyecto de país. Muchas veces acá, por lo menos yo, discrepo con algunas cosas que piensa Cristina desde lo económico. Bueno, debatí eso. Lo que pasa es que, claro, el plan de ellos es tan horroroso que si alguna vez Cristina, en todo caso, tiene algo que no es el ideal, al lado de ellos, obviamente. Entonces no pueden discuten esto. Ahora se ha naturalizado de una manera, digo, que avance esta causa. Ari me la ha contado con toda claridad, Franco la estuvo escribiendo sobre el tema todo el tiempo, y no hay nada acá, no hay nada. Ahora, no es casual que lo tiren ahora, porque es un momento en que ayer vieron que habló Macri para el norte del país. Macri le está haciendo saber a todo el mundo que va a ser candidato. Hasta a mí me han venido a decir que Macri va a ser candidato y que los problemas que hubo con la prensa en el anterior mandato no van a volver a existir, que él no fue responsable, que él no se había enterado y cosas por el estilo. Es decir, Macri va a ser candidato. Macri va a ser candidato, claramente. Quizás sea mejor, ¿no?, para el peronismo, porque indudablemente va a tener un techo, pero se están definiendo en estos días. Bueno, las diferencias que han tenido Cristina y Alberto, que otra vez han subido de tono en estos días. Estamos en un momento, increíblemente, porque la verdad es que tenemos problemas. Hoy se va a lanzar un canje para ver si se pueden cambiar los bonos que vencen a fin de mes en pesos, para que no haya un quilombo a fin de mes. Y estamos en un momento muy delicado de la economía y hay un nivel de discusión política en la Argentina tremendo. Y bueno, y hoy salió, vieron en Clarín, hoy escribe Van der Kooi, Roa, parece que fue un domingo, ¿no? Todo eso lo hacen cuando ellos quieren crear un gran evento, ¿no? Tampoco le queda mucho más contra Cristina, ¿no, Ari? No, la mayoría de las causas ya se cayeron antes de empezar el juicio oral. Pero yo creo que si hay algo peor que te condenen en Argentina es que no te condenen. Claro, que dure para siempre el juicio. Que dure para siempre, porque eso te mantiene ahí, o peor, o que digan que sos inocente, porque ahí el relato del lawfare es impunidad. Claro. O sea, no tiene salida. Cristina es o culpable porque la acusaron, o culpable mientras el juicio esté abierto, o impune si el juicio dice que no hizo nada. Es una encerrona muy, muy difícil, pero bueno, ya pasó con la causa Memorándum, 7 años desde el día 1, me acuerdo, Rafecas, el mismo juez que ahora le tocó lo del avión, dijo inexistencia de delito. 7 años tuvieron abiertos para decir eso. Dólar Futuro, 5 años tuvieron abierta la causa Dólar Futuro sin hacer un peritaje que hubiera demostrado que no se había perdido nada. Y así podemos seguir. Esta es la única que llegó a juicio oral. Que además tiene para el guión antiperonista todos los condimentos. O sea, un empresario, obra pública, corrupción, Cristina, en Santa Cruz. O sea, pueden hacer un guión hermoso, pero no hay nada. Pero sí lo que va a terminar es en esto. Si a Cristina no la condenan, el discurso va a ser el de la impunidad. Y no sé qué es peor, no sé qué resta más votos, si una condena o una acusación de impune. Y tampoco hay que olvidar la dimensión regional de todo esto, porque el domingo ganó Petro, y así como nosotros nos pusimos a hacer cuenta y dijimos, bueno, Arce, Boric, Petro, va a ganar Lula, y después,
Bueno, del otro lado también lo ven, y ven que Argentina va a ser el último bastión que va a poder retener la derecha en una región dominada por el progresismo. Y eso significa que va a tener un apoyo, si se quiere, extra al que suele tener la derecha en la Argentina, porque fuera de joda, si Lula termina ganando este año como se espera y Petro logra asumir la presidencia, consolidarse y demás, la batalla por Argentina, entre muchas comillas lo de batalla, ¿no? Pero va a ser central en cómo se plante la región en los próximos años y en el resto de esta década. Entonces el interés porque la Argentina no se sume a un eje con Brasil, con Chile, con Colombia y con el resto de la región va a ser el doble. Bueno, la influencia de otros países, digo, de Estados Unidos, Israel seguro, en el tema del avión, habla de eso, ¿no? De tipos que se están involucrando con todo. Lo que han armado con eso es impresionante. Se ven tanto los hilos ahí que en momentos en que vos tenés varios problemas para hablar, digo, podés hablar de la inflación, podés hablar de la falta de dólar, podés hablar de que no conseguimos pesos para financiarnos, de qué sé yo, y estamos hablando de un avión. Eso habla, solo o un marciano o alguien que viene de otro país puede hacer que los argentinos hablen de eso con semejante nivel de quilombos, ¿no? Sí. Bueno, pero fíjate que en las últimas discusiones judiciales, pongo el Consejo de la Magistratura o la Corte, una de las que más se manifestó públicamente fue la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Y la gran pregunta es, ¿qué hacen las empresas norteamericanas con negocios en Argentina, metiéndose a opinar qué tenemos que hacer los argentinos con la Corte Suprema o con el Consejo de la Magistratura? Claro. Bueno, muchas son... Ahí cuando Cristina dijo... Muchas son clientas de Rosenblatt, ¿no? ¿Cómo? Muchas son clientas del estudio de Rosenblatt, ¿o no? Y sí, muchas son clientas. Qué buen punto. Y además está lo que dijo Cristina el otro día. Cuando el Estado pone algún freno a las importaciones, te aparece un juez que te la habilita. Exactamente. Entonces, por eso les interesa a las empresas norteamericanas discutir la Corte Suprema Argentina. Ahora imagínate si las empresas argentinas se pusieran a discutir la Corte Suprema norteamericana. Claro. No esperar, pero ni un osito de peluche. Claro. El otro día decía Cristina que había 4 tipos de economía en el mundo y ponía a Japón y a Argentina como los extremos, ¿no? Porque bueno, lo que se dice es que Japón sin nada hizo eso. Fue la segunda economía del mundo durante mucho tiempo y la tercera. Y Argentina con todo, bueno, no logra consolidarse, y algo así se podría decir de los datos que van saliendo de la economía ahora, es decir, ahora que todos estamos diciendo, uy, qué desastre y qué sé yo. Ayer se conoció el crecimiento, más que crecimiento, hubo como que la aceleración del crecimiento, diría yo, de la industria, que creció casi 10%, creció 9,5% en abril, con respecto a abril del año pasado, y creció 2,5 respecto a marzo. Es decir, imagínense, si creciera 2,5 por mes, crecería 30% anual. Es decir, está tomando una velocidad el crecimiento de la industria infernal, ¿no? Y después se conocieron los datos de la producción de gas y petróleo, pero ya ahí con aumentos del no tradicional del 56%, 57%. Es decir, tenemos todos estos quilombos, tenemos una inflación muy alta, tenemos un panorama financiero complicado, pero la economía real sigue creciendo como si se hubiera escindido de los problemas financieros y como si dijera, bueno, qué sé yo, alguna vez crecimos mucho con una inflación del 25% anual, como la época de Cristina, ahora vamos a seguir creciendo mucho con la inflación del 60%, porque la verdad es que no se está deteniendo. Lo que sería si el sistema financiero acompañase, ¿no? El proceso, en vez de obstaculizarlo. Bueno, vos sabés... Que fue uno de los pedidos de las pymes, ¿no? En la reunión también con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli. Un mayor acompañamiento propio, no solo de líneas subvencionadas o subsidiadas por el Estado, sino el sistema financiero que viene ganando plata, que tiene liquidez ahí movilizada, jugando a los papeles o a los bonos. Si la pusiese al servicio del financiamiento de la pequeña y mediana empresa, de aquellos emprendedores, pequeños emprendedores, digo, volaría. Y de un datito, ese 9,5 que vos decís, lo informó la UIA.
La Unión Ni Industrial siquiera es el Argentina. INDEC, pero No, el lo tenía INDEC. que decir, porque incluso da que ellos lo analizan por sectores y viene en el seno propio de la industria manufacturera, dio por encima de incluso de un... Del INDEC. Del INDEC, claro. que fue un número como más conservador. 9,5 lo da la UIA de Funes de Rioja. El INDEC no es conservador, es opositor. Todos los datos que da el INDEC de los Lavagna son peores que los que da Larreta. Es decir, es más opositor que Larreta. Qué bárbaro, ¿no? Hay que prestar atención a eso. Pero bueno, sí, claro, es un dato privado que, prestemos mucha atención a esto, porque se está diciendo también que ya ha bajado más o menos medio punto más el desempleo, así que ya está no en el 7, sino en el 6,5, con lo cual vos podés llegar a fin de año con el mismo desempleo que tenías en 2015, con los salarios más bajos, claramente. Ayer daba yo un dato que se publicó también el fin de semana en el Destape, que en el mundo hay 3.300 millones de puestos de trabajo, de los cuales 2.000 son precarios. 2.000 son precarios y solamente 1.300 son lo que llamamos trabajo decente, ¿no? Según la Organización Internacional de Trabajo, o trabajo digno, es decir, un trabajo formal donde vos ganes lo que mereces y qué sé yo. Ahora, este crecimiento y esta generación de empleo que no se detiene, se da al tiempo de una inflación que depende mucho el ritmo de esa inflación de lo que pase en las próximas semanas, ¿no? La inflación hoy es alta pero declinante. Ahora, si tenés problemas financieros, si te faltan dólares, si tenés problemas para financiarte en pesos y qué sé yo, ahí podés pegar un nuevo salto, o por lo menos se puede estancar en un número alto. Yo no tengo la menor idea, sinceramente, si las encuestas políticas son reales o no, porque las últimas fueron de las peores, ¿no? En los dos casos, cuando gana Alberto, ¿se acuerdan cuando gana la PASO con 15, 16 puntos y todo, ¿no? Sí. Todos pensábamos que era un error, no sabíamos qué, estábamos ahí en el estudio y decíamos qué pasó. Porque O sea, 3 nada días que ver con- antes las consultoras habían salido a hablar de empate técnico. Empate técnico, decían, y había ganado el Frente de Todos por 16 puntos, y en la última elección también hubo una sorpresa, con lo cual es muy difícil saber qué dicen las encuestas. Ahora, cuando vos hablás con todos los gobernadores del norte, te dicen que los tipos tienen un laburo y un nivel de producción como hace mucho tiempo que no tenían. El tema es que el mayor problema lo tenemos con nuestra base electoral, ¿no? O sea, los más humildes son los que peor están. Por eso me parece que si se pudiera llegar a algún tipo, no sé, de salario universal, si se le puede encontrar una vuelta a eso, que sea que sea de un nivel de redistribución más sistemático, ¿no? Más organizado, más coordinado y qué sé yo, porque la verdad es que, a ver, si hablamos de inflación, miren, recién estaba leyendo, la inflación en el Reino Unido alcanza 9,1 anual y es el máximo de los últimos 40 años. Digo, este problema está en todos lados. El otro día me decía un político peronista muy importante, dice, mira, mi hermano vive hace 10 años en Estados Unidos, ellos este año van a tener más del 10%, están en 9 y pico. Ahora, para ellos es peor que para nosotros el 50%, porque no habían vivido nunca eso. Claro. Y me dice, van a tener un 10% de inflación. ¿Cuánto pensás que van a perder de su salario? ¿Cuánto? 10%, me dice. Porque los tipos no tienen paritarias. Claro, no tienen gimnasia de paritarias. De hecho, hay muchas empresas que a partir de la inflación de Estados Unidos, digo, Nico, perdón, digo, vos lo sabrás mejor de economía internacional, digo, empiezan a generarse movimientos para sindicalizarse, para que haya comisiones internas dentro de las principales empresas. Hay un auge del sindicalismo. Porque tienen que discutir importante. salarios. O sea, no hay manera. Y además estamos hablando de salarios, insisto, perdón, pero no es lo mismo también 10% en dólares, moneda dura, que un 50% en pesos, donde también está ahí el impacto del tipo de cambio, más allá de que las gimnasias sean distintas. Pero no hay esa gimnasia. Sí, y hay dos fenómenos hoy en día que en Estados Unidos dan cuenta de lo que se vive. Uno es el auge del sindicalismo, el más importante en medio siglo.
que está llegando desde empresas de primera línea, Amazon, Starbucks y demás, hasta cuestiones mucho más domésticas. Y el otro son las compras en cuotas. Es el último fenómeno del mercado de consumo en Estados Unidos que aparecieron, ellos le dicen buy now, pay later, comprarlo ahora y pagarlo más adelante. Están descubriendo las cuotas de compra, algo que no existía en Estados Unidos. Todo era al contado. Y gracias a la inflación, bueno, se vuelve un mecanismo para resultar más atractivo, etcétera, como bueno, acá los argentinos lo sabemos muy bien. Y vos recién, Roberto, mencionabas lo del salario básico universal. Podemos decir... el proyecto, ya existen un par de proyectos en el Congreso que tienen estado parlamentario, pero además de estado parlamentario va a tomar estado político en las próximas semanas. El kirchnerismo va a embanderarse con ese proyecto y va a ser, creo que, la gran bandera política que de este año y medio que queda, porque vos decías, bueno, que direccionar mejor la ayuda social, hacerla más organizable, más transparente, más predecible. El concepto que se va a utilizar es incorporar un derecho, incorporar un nuevo derecho, que es algo que los planes hoy no lo son, no constituyen un derecho, porque el plan, sobre todo el plan focalizado, te lo dan y te lo sacan, y además está concebido como algo temporario. Y en cambio un programa de cobertura universal tiene otro peso, ¿no? Tanto en el efecto práctico como en la narración política que se puede hacer de eso y la inercia política que se puede generar a partir de una medida como esa. Ahora lo impulsa vamos a decir, un socio del movimiento Evita, como Grabois, con el acuerdo del kirchnerismo. Hay en realidad, hay un proyecto, el que más está, digamos, más trabajado es uno de Patria Grande, justamente de Juan Grabois, que estuvo ayer con La Roca un rato antes del acto en Avellaneda, en la legislatura bonaerense, justamente planteando este tema. Hay otros proyectos dando vueltas, había algunos que había estado trabajando el equipo económico del gobierno por pedido del presidente hace 1 año y medio, que después quedó en la nada. Hoy diría que no es un plan que tenga el entusiasmo en Martín Guzmán ni en su equipo. Hay varios dando vueltas, pero claramente hasta ahora eran tanteos marginales o evaluaciones del tema. En este momento está la decisión política de hacerlo avanzar y ver a qué se llega. Obviamente no está garantizado que se apruebe si es que va al Congreso. Digo si es que va al Congreso porque muchos no se acuerdan que la UH se estableció por decreto, no por ley, ¿sí? Digo, lo más probable es que sea por ley porque así como están las cosas, lo va a presentar el bloque de diputados del Frente de Todos. Pero me imagino que si Alberto Fernández levanta la oreja y dice, che, quiero adoptar esto, impulsarlo desde el gobierno nacional a través de un decreto y todo, nadie le va a decir no lo hagas. No creo que digamos en ese sentido sean como Daer, que dijo no des un aumento por decreto. En el kirchnerismo le van a decir adelante, porque están esperando, digamos, este tipo de actitudes del presidente. También es lo que viene pidiendo Cristina, que use la lapicera, pero el hecho es que está la decisión política tomada y vamos a estar discutiendo en las próximas semanas las condiciones de un salario básico universal para la Argentina. Y da la impresión, por lo que se viene en los próximos años, en términos de una pandemia que no termina de finalizar y de una guerra que va creciendo, que la única forma de que vos evites que algunos tengan estallidos es asegurarte que la gente tenga un ingreso, ¿no? Ahora, a mí me parece que esto es para un debate muy, muy profundo, porque lo que tienen los discursos de Cristina es que ella habla sola y es capaz que dentro de un mes aparece y uno no tiene una bajada, ¿no? Yo hoy quise que salieran en la radio algunas personas cercanas a Cristina para hablar del tema y bueno, no salieron. Porque yo lo que no estoy de acuerdo es en que se desarme el sistema de organizaciones sociales, ¿no? O que incluso hasta que se lo desfinancie, porque parece que es mala palabra, ¿no? Que se financie. Digo, la economía popular es parte de la realidad del mundo, ¿sí? Así como alguna vez nacieron las organizaciones sindicales, han nacido las organizaciones sociales. De manera caótica, sí, las organizaciones sindicales también nacieron de manera caótica y hoy son una parte de nuestra realidad.
nos guste o no nos guste, con todos los problemas, de si uno se queda con el 10%, el otro se queda con el 2%, si te cortan la calle, esas serán cosas que habrá que arreglar. Ahora, vos le sacás las organizaciones sociales a una situación como esta, no solo como la que vive en el país. Recordemos que en la pandemia hubo saqueos en Nueva York, hubo saqueos en Madrid, hubo saqueos en Roma, en Argentina no hubo saqueos. ¿Sí? Entonces me parece que hay un entretejido de organizaciones sociales en el marco de la pobreza, de la escasez de nuestras barriadas, que si vos sacás eso, es un incendio. Y no solo vas a tener saqueos, o sea, los lugares que no ocupa el Estado, en general, los ocupa ese Estado que se crea, que pasa en muchos estados de Brasil y de otros países, que es el narcotráfico, ¿no? Y en Argentina no. En Argentina lo ocupan las organizaciones sociales, ¿no? Que se ocupan de muchas cosas, ¿no? Que se ocupan de los comedores, que se ocupan de los sanitarios, que se ocupan de la violencia de género, que se ocupan de muchas cosas. Entonces, ojo cómo hacemos eso. O sea, esas organizaciones hoy son parte del entramado social argentino y hay una realidad que es la economía popular. Entonces, tenemos que hacer un cambio, tenemos que lograr que haya un salario universal, porque claramente el futuro aparentemente lo amerita. Ahora no podemos perder todo ese tejido que se ha armado. Y tampoco hay que tenerle miedo que alguna organización de esas tenga después una pata política. Y bueno, qué sé yo, la tendrá la pata política. Ahora, ¿puedo acotar algo que quizás sea un poco antipático y me dan algunas puteadas? Si vamos a aceptar que la economía popular es parte de la estructura social argentina, como yo creo que lo es, y que en ese sentido las organizaciones sociales tienen un rol institucional muy importante de cumplir, que yo creo que lo cumplen, también deberíamos empezar a discutir la democratización de las organizaciones sociales, porque a diferencia de los sindicatos, no se eligen sus autoridades. La institucionalización. Sí, digo que las organizaciones sociales también puedan tener discusiones internas, que también puedan elegir sus propias autoridades y que no queden siempre bajo la misma conducción, porque no repitamos los mismos errores que se cometieron con los sindicatos, que sabemos que son una herramienta muy, muy útil, pero que también han sido una herramienta que ha servido para debilitar a la lucha trabajadora en su momento. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora, pensar que no son parte de nuestra realidad, qué sé yo. Pero no creo que nadie lo haya planteado en esos términos. Son parte de la realidad. Cristina tampoco lo planteó así. Me parece que Cristina lo que dijo es que los planes tendrían que tener auditoría del Estado. Pero también creo que Cristina lo que impuso es al Estado, más que a los movimientos sociales, al Estado la obligación de atender esos asuntos. Porque no puede ser que se privatice para que no entre el narco en el barrio, entonces fortalezcamos el movimiento social. No, el narco no tiene que entrar ahí porque no tiene que tener espacio, porque tiene que haber escuela, porque tiene que haber inversión, porque no tiene que haber hambre, porque no tiene que haber merendero. La verdad es esa, no podemos cristalizar o cronificar que una economía... A mí la economía popular, la economía social, yo a esta altura no sé si no tendría que tener o no un ministerio, pero en los hechos, si la economía funcionara bien, eso no tendría mucha razón de ser. Sería como siempre fue, que llama un carácter organizativo. Para mí hay que volver a la vieja sociedad de fomento, ¿se entiende? En los barrios. La vieja sociedad de fomento, que era la que hacía estos trabajos, o el club de barrio, que era el que hacía estos laburos de... Pero eso ya hace 30 años que no está. Y además Cristina dijo lo que dijo. Si querés pasamos el discurso. Cristina dijo lo que dijo. Cristina dijo que hay que terminar con la tercerización. Dijo palabras muy claras, puso en duda la transparencia, qué sé yo. O sea, hubo un ataque sobre las organizaciones. Claro, porque si no, el ataque lo sintió Grabois, lo sintió Menéndez, no es que se peleó con el movimiento Evita, nada más. Yo no digo, a mí me parece bien que lo ponga en cuestión. Me parece que es un monto muy menor para hablar de eso, ¿no? Yo prefiero hablar de la transparencia de los subsidios, que son el 3% del PBI, que de esto, que es el 0,2%. Ahora, que se puso en duda, qué sé yo, si querés lo pasamos el discurso, pero hay que terminar con la tercerización, y bueno, ¿y quiénes son los que están tercerizados en ellos? Sí. Yo creo que a Cristina, más que el rol de las organizaciones sociales, lo que le molesta es sentir que organizaciones sociales que le están yendo en contra en la interna se financian con plata del Estado y no dan cuenta de eso. Bueno, ahí hay un punto que puede ser. Si me querés ganar en el conurbano, no lo hagas con la plata que pone el Estado.
Ahí está. Creo que pasa un poco por ahí. Y lo que decíamos antes también, que es que ya Cristina, asumiendo que hay una interna dentro del peronismo que probablemente se resuelva el año que viene, en una interna o por walkover, porque alguna de las partes que deciden no presentarse una interna porque ve que es muy minoritaria, se está acercando a los gobernadores y a los intendentes, que son históricamente el polo de conflicto con las organizaciones sociales en el territorio. Al pararse y mostrarle un poco los dientes a las organizaciones sociales, le está diciendo a los gobernadores y a los intendentes, vengan conmigo en esa interna, en esa interna donde el otro lado ya ve a Alberto Fernández y a Daer, bueno, ya sabemos a quiénes. Sí. Y a y a algunas de estas organizaciones sociales, por supuesto. No, a mí me parece que el salario básico universal sería una salida a todo esto, pero me parece que hay que institucionalizar, digamos, no solo no negar, sino que institucionalizar la economía popular. Y la verdad, qué sé yo, mira, yo me crié con todo eso, Robert, y creo que zafé, porque amigos míos terminaron en cana, qué sé yo, sí, por el club de barrio y todo sí, eso. El viejo tejido social, digamos, ¿no? Bueno, pero no existe. Pero hay que yo creo que hay que reconstruir. Bueno, pero eso será a largo plazo. Estamos hablando de fenómenos sociales que llevan mucho tiempo. Yo lo que digo, ¿qué haces? O sea, retirar las organizaciones sociales y poner un club en el barrio, ¿no? No, yo lo que creo que sí es interesante, digamos, debatir y discutir, porque eso sí es una creación de la exclusión. Los movimientos piqueteros, un poco Cristiano lo plantea el otro día, los movimientos piqueteros son creación de la exclusión. Ahora, por ejemplo, Grabois te dice, no, es forma de autoorganización popular. Quizá la verdad queda en un punto medio, pero vos tenés que propender a un Estado que ocupe y cumpla con su rol, que no es delegar en otros asuntos que son de por sí delegados. Pero no lo cumple. O sea, tiene razón Grabois cuando dice totalmente, lo que llega es el patrullero. Sí, a mí ese tuit me contiene totalmente. El tuit de Grabois lo describe muy bien. Obvio que el Estado, bueno, el Estado no llega, entonces ¿qué hacemos? De Grabois con Cristina es muy estrecha. Porque a veces por ahí la gente puede pensar, se están peleando. No, ahí hay una relación de afecto, hay mucha afinidad, hay un respeto intelectual, es algo importante. Lo que uno no puede negar es una realidad que está. Son muchos años, porque el tiempo no pasa igual para todos, ¿no? Los 4 años de macrismo, y esto ya 2 y medio de Alberto, con pandemia y con guerra, son casi 7 años que para la gente humilde debe haber sido un siglo. Sí. Un siglo. Entonces a mí me parece, y es que tampoco que no teníamos pobreza cuando terminó el kirchnerismo, qué sé yo, tendríamos 20, 22, 23 puntos, teníamos, ¿no? En muchos casos muy enquistada, muy estructural, qué sé yo, y ahora, no sé, debemos tener 45, 50, qué sé yo. Hay gente que hace mucho tiempo que sufre, ¿no? Yo lo que digo es cómo se encuentra una vuelta para organizar eso. A mí me parece que el punto es el que dijo Nicolanto, claramente es una pelea política, pero en el medio no hay que romper el juguete, ¿no? Una vez me lo dijo Tomás, eso me enseñó muchas cosas, Tomás. Un capo. Yo de que le pegaba el sindicalismo, me dijo Roberto, no, yo estoy de acuerdo con vos, con que hay algunos de ellos, pero no me rompas el juguete, por favor, me dice, porque o sea, que no le rompas el sindicalismo, ¿no? Claro, que dice, que tu palabra me te hace daño. Esto, yo digo lo mismo, más allá, yo ayer me cagué de risa, el Chiro Navarro dice, no, nosotros fuimos a Chivilcoy, dice, y nos pusimos de acuerdo con la sociedad rural y con ¿cómo se llama el sojero? Con Grobocopatel. Con Grobocopatel, sí. Y agarramos 2 hectáreas y estamos plantando verdura, ¿eh? Sí. Primero los socios son un horror y segundo, para 2 hectáreas te las hago yo, ¿no? Hacemos una vaquita nosotros porque la alquilaron 2 hectáreas y plantaron verdura, qué sé yo, ese es el proyecto, déjate de joder. Ahora, también digo que yo he recorrido comedores de levita y qué sé yo, y los tipos cumplen una función sin la cual no sería un caos esto, ¿no? Sería un caos, digo. Nosotros hemos pasado una situación tanto o peor que la de 2001 y no tuvimos los estallidos de 2001.
Y yo creo que eso tiene que ver en parte con el desarrollo territorial de estas organizaciones. Entonces, bueno, habrá que encontrar el punto justo de eso. A mí me parece que hay otras urgencias, qué sé yo. Me parece que nosotros, el peligro de que vuelva a la derecha es tan grande, es tan horroroso el peligro de que vuelva a la derecha en este contexto en donde se van acumulando capas de odio, ¿no? Y no solo en la dirigencia, digo, en la dirigencia política, en los jueces, los fiscales, en los periodistas y en parte de la sociedad que se ha nutrido. Acá hay jóvenes que se han criado en el odio, ¿no? Que se han criado en el odio. Yo tengo una familia conocida, que los vi crecer a los hijos escuchando a los padres Claro. con odio todo el tiempo. Y hay que evitar que vuelvan de todas maneras. Hay que evitar que vuelvan. Y la verdad que el problema que tenemos hoy es la inflación. Porque si vos tenés un país, que guarda que hay pocos países que están creciendo y generando empleo en este momento, porque es un momento de estanflación en el mundo, es decir, de recesión con inflación. Si vos tenés eso y decís, bueno, habíamos llegado al 7%, ahora debemos estar en el 4,7, 4,8 de inflación. Bueno, dale, loco, pongamos todas las pilas para bajarla al 3 y tratemos de ganar las elecciones, ¿viste? Me parece que esa es una discusión que nos puede meter más ruido, qué sé yo. Ahora entiendo, claro, lo que dice Nico, que dice, bueno, si Levita le pone un candidato en la matanza a Cristina, qué sé yo. Sí, el tema también, Roberto, de que Cristina ayer habló de planes, ¿sí? Que cobra un montón de gente, y de 600 empresas que se llevan el 75% de los... Bueno, ese es el problema. Y el monotema mediático, no porque no sea un tema, pero el monotema mediático, o sea, de lo único que estuvo ayer en los medios, fue esto de los planes. Me imagino que porque de esos 600 empresas ponen mucha plata en medios para que no se hable de eso, pero es mucha más guita la que se llevan en dólares para truchar importaciones que la que se gasta, para la que se invierte, perdón, no es gasto, que la que se invierte en planes sociales. Pero por favor, y te digo más, la verdad, a mí me parece que los proyectos que van al Congreso deberían ir siempre, cuando es un impuesto con asignación específica y cuando es un gasto con financiación específica, ¿no? Si yo fuera un gran empresario y me dicen, mira, la verdad es que vamos a tener algo que va a hacer que todo el mundo tenga un ingreso, que entonces no va a haber hambre en el país, va a bajar el nivel de conflictividad social, seguramente va a bajar el nivel de inseguridad, y yo te lo voto con las dos manos. Si tuviéramos una burguesía nacional como la gente, porque a mí me parece que se empieza a convertir con el avance de la tecnología, el avance de la inteligencia artificial, que se va a quedar con millones de puestos de trabajo en los próximos años y qué sé yo, si nosotros no buscamos algún tipo de cobertura, hasta encontrar una solución más global, ¿no? Porque la gente necesita... O sea, tiene que haber empleos para todos, ¿no? Es interesante que plantees este tema, porque a nivel global, a nivel mundial, uno de los dos grandes justificativos teóricos de un ingreso universal, algo que se discute en países del primer mundo, no es algo que estemos inventando nosotros, es justamente ese. Dicen, bueno, la humanidad avanzó de forma tal que las nuevas tecnologías permiten un aumento enorme de la productividad y eso hace que sean necesarios menos empleos. Ahora, ¿ese aumento de la productividad es patrimonio de los dueños del capital o es patrimonio de todos? Y si es patrimonio de todos, ¿cuál es la manera de que parte de ese valor que se genera por el aumento de productividad se reparta entre todos? ¿Se entiende a lo que voy? Todo aquello que se produce de más porque se avanzó con la tecnología, porque el Estado hizo inversión para que el país esté en determinado nivel y produzca satélites que hacen más rápida las comunicaciones y produzca partes de cuestiones que hagan más fácil las líneas de ensamblaje y por eso se necesitan menos obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa plusvalía, ¿cómo se reparte? Bueno, se debería repartir entre todos y una forma es a través de un ingreso básico universal. En los países donde no hay tantas urgencias y donde tienen otra capacidad financiera, es realmente universal, no es solamente para la población vulnerable. Vos podés tener tu sueldo de
50.000 euros y aún así si te corresponden los 1.200 euros de renta porque estás en algún lugar donde se aplican estos programas, que por ahora son piloto en la mayoría de los casos, te toca igual. El segundo justificativo de la renta extraordinaria, además de la plusvalía o el aumento de valor generado por la tecnología, es el tema de los recursos naturales. Si Argentina tiene gas, si Argentina tiene soja, si Argentina tiene petróleo, tiene litio, y eso se extrae, eso que se extrae, ¿es de todos los argentinos? Sí. Y si es de todos los argentinos, bueno, ¿cómo se reparte parte del valor, una parte del valor generado por eso? Si Argentina es más rica a partir de ese gas que está abajo de la tierra, ese gas abajo de la tierra no es de una persona, de una empresa, es de la Argentina. ¿Cómo se reparte el valor que se genera a partir de la extracción de ese gas? Para poner un ejemplo, hay un programa piloto, creo que es en Noruega, pero no estoy seguro, que con una parte de la renta del petróleo todos los años, cada ciudadano recibe un cheque en la casa por el mismo valor. En Noruega, eso, sí, por el mismo valor que hace que, es un porcentaje de lo que gana el Estado noruego por la renta del petróleo. Imagínate acá, y esta es una idea que a lo mejor es una burrada porque yo no soy economista ni nada, pero imagínate acá si hubiera una ley que dijera que cada argentino recibió una vez por año en enero, cuando terminó todo, se hace el balance y todo eso, un mínimo porcentaje, un 0,00001 de todo lo que se recaudó en retenciones durante el año. Imagínate eso, todos los años recibimos un cheque todos los argentinos con el mismo valor, que es un porcentaje que nos corresponde de lo que se quedó de recaudó de retenciones de materias primas, pongamos, no de valor agregado. No, en teoría es divino. En todo el año. Es cierto que estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos, al tema de la discusión de otra vez. ¿Cómo nos insertamos en el mundo? Porque si la idea va a ser una economía, y ahí sí me parece que va a ser todavía más preocupante el avance tecnológico, si va a ser un país que va a exportar insumos, materias primas, energía incluso, esos son sectores que requieren cada vez menos mano de obra, salvo la transformación. En el litio se abre un abanico de oportunidades. Sí, por eso, ahí se abre un montón de oportunidades. Fábricas de baterías en Argentina. Ese es el único sector donde se abre un abanico de oportunidades. Y de hecho puede haber en un montón de sectores. Porque si lo que nosotros exportamos como commodities alimenticios, que produjéramos alimentos, alimentos directamente envasados para su exportación, también genera. Hay un riesgo de no irnos a una primarización de las exportaciones solo por la necesidad imperiosa que tenemos de dólares, y eso es expulsivo de la mano de obra. Igual son dos discusiones que pueden darse en paralelo, pero más allá de eso podemos discutir cuánto valor agregado le ponemos a... Ni siquiera discusión, digo, pero vos pensabas si servía o no, si es aplicable a Argentina. Es aplicable en cualquier lugar. Entiendo que cada vez es más complejo cuando está más concentrado o es más expulsivo. No, pero eso es lo que se va a definir en los próximos años. Es decir, si todo este desarrollo, yo lo que vi recién del crecimiento de gas y petróleo, que es imagínate, un crecimiento 50-60% anual, es presente. Vaca Muerta no es futuro, es presente. Por eso. Si todo eso y lo del litio queda en manos de un gobierno nacional y popular, y bueno, es muy factible que sirva para el desarrollo y para la distribución. Si todo eso lo va a explotar un gobierno de derecha, es muy factible que no derrame ni una sola gota. Pero ahora, también para redondear la idea, si hubiera un mecanismo como ese o parecido a ese que asigna directamente al bolsillo de cada argentino un porcentaje de lo que se recauda, por ejemplo, en retenciones, ¿no sería mucho más fácil dar la batalla ante la opinión pública de subir las retenciones? bueno, oíme, cuando fue lo de la renta inesperada, yo dije, muchachos, póngale una asignación específica, déjenme pelear en el ágora de los medios diciendo, yo le voy a cobrar esto a 300 empresas para darle esto a 2 millones de personas. ¿Viste? Un poco de picardía. Ahora, ahí vuelvo a lo que planteaba Roberto, ¿no? El problema que el avance de la tecnología hace que necesiten menos recursos humanos tiene una respuesta muy, muy obvia, que es bajar la carga horaria. ¿Qué baja la carga horaria? Digo, es bastante obvio, ¿no? Digo, y en Argentina no solo no se baja la carga horaria, sino que los que tienen trabajo acá trabajan más, muchachos. O tienen 2 o 3 trabajos, claro.
o tienen 2 o 3 trabajos. Entonces, a lo que tenemos que ir, y ese es un gran acuerdo nacional, que los empresarios te van a hacer un lobby terrible en contra, increíblemente, porque son unos estúpidos, porque un trabajador que trabaja contento, que gana bien, que va feliz a su empresa, qué sé yo, rinde no un 20% más, rinde 10 veces más. Entonces, la única forma de solucionar este problema y que la gente tenga una vida digna es bajar la carga horaria. Claramente hay que ir para ese lado, que es una de las propuestas de la CTA. ¿No? Sí. Ahora, me parece que tenemos una oposición y una derecha que es todo lo contrario al Club de Barrio, Roberto. No quiere nada, no quiere nada. Que es, o sea, intenta romper los lazos comunitarios todo el tiempo. Yo marco muchas veces, yo nací en un lugar muy humilde, y sinceramente no tengo el menor recuerdo alguna situación cuando la cosa se puso muy jodida y faltaba el Morphy, pero si no, o sea, mis recuerdos de la niñez son felices, porque había un sentido de comunidad, una estructura, un entretejido social que hacía que uno, viste, y obviamente, y teníamos todo, porque teníamos la escuela pública, teníamos el hospital público, y cuando mi viejo tuvo laburo, tuvimos el hotel del sindicato para irnos a Córdoba. Tal cual. ¿No? Sí, si no, recién cuando fui grande y conocí que había gente de guita, me di cuenta de cuando era chico era pobre. En cambio, como todos esos lazos hoy se han roto y apuntan todo el tiempo contra eso, porque no es casual que Larreta, el candidato a presidente, y Macri, el anterior presidente, hayan sido los que de educación. Bueno, ese es un problema mucho más grande. Por eso nunca tenemos que perder de vista la diferencia entre un gobierno nacional y popular, te guste o no te guste quien esté al frente, porque siempre va a haber gente que te va a caer mejor que otra, respecto a lo que son estos tipos y el peligro que engendran, ¿no? ¿Sabes qué? Otro beneficio indirecto que va a tener el salario universal, para mí es que va a forzar el incremento de salario, porque vos inaugurás ahí un piso de dignidad que en muchos lugares no hay. Hoy estábamos contando que hay 1.300.000 pibes en la Argentina, pibes y pibas que trabajan. Y la familia los llevan a trabajar con ellos, en las zafras, son tabacaleros, son tareferos. Claro. ¿Por qué? Y porque tienen que sumar un salario más o tienen que generar el trabajo necesario para sobrevivir. Eso no tendría que ocurrir. Y están cobrando la asignación, pero no les alcanza tampoco. Entonces, ahí me parece que son los mismos sectores que se quejan después cuando, no me refiero a los pobres, digo, ¿no? Pero son los sectores que dicen, pero llamo para que vengan a trabajar y como cobran el plan, no, lo que pasa es que son unos miserables lo que pagan. Claro. Entonces esto quizá empuja hacia arriba también. Esa puede ser un beneficio indirecto, un impacto positivo, digamos, de una medida de estas características. Menos que esto no le puede pagar a la gente. ¿Entendés? No, te genera un nuevo piso. Claro, toda la familia no tiene que ir a trabajar, van los adultos, los pibes van a la escuela, qué sé yo, digamos, ¿no? Porque la asignación, a fin de cuentas, es una asignación, pero no resuelve absolutamente todo. Es la asignación, más también el plan alimentar, y tampoco resuelve. Bueno, acá vas a tener otra condición. No puede competir, en resumen. Nunca podría competir un plan con el empleo, con un empleo formal. No. Es cierto que contra lo que sí obstaculiza es la formalización del empleo, y ahí entramos en la otra fase, que es la recaudación o la evasión que hacen algunas empresas por contratar en negro. Claro. Que ahí sí complica la situación, porque si vos no tenés como un horizonte, incluso hablábamos el otro día el tema de el tiempo, la estabilidad que te ofrecen algunos trabajos, y cuando en realidad desde la oposición lo que tenés es planteos para que haya todavía menos estabilidad, porque la flexibilización en un contexto de salarios bajos, que compiten incluso con algunos planes sociales, si vos encima ponés la flexibilidad de que te pueden echar a los 2 meses sin nada, solo con un saludo, y la gente, es verdad que va a haber una menor oferta de mano de obra. El otro día leí tu nota, Cristian, donde incluías ese tema que me parece fenomenal, que lo tratemos pragmáticamente, en donde decía, bueno, es cierto que hay gente que por ahí no quiere perder un plan y agarrar un trabajo porque el trabajo es inestable. Ahora, eso es otro tema cultural, es una batalla que estamos perdiendo. ¿Cómo puede ser que lo primero que te dice cualquier candidato de derecha
es que el empresario va a tener el derecho a echarte cuando quiera. Si los países más desarrollados del mundo, cuando vos vas a Canadá, a Australia, a Nueva Zelanda, qué sé yo, para echar un tipo tenés que hacer un trámite que dura un año, tenés que justificar que el tipo no rinde. Entonces después el Estado te dice, bueno, hágalo rendir, hágale un curso, enséñelo, que vos tenés que darle el curso. Y todo el trámite tarda un año. O sea, las economías desarrolladas con estados de bienestar te alejan del despido. El despido tiene que ser una anomalía, tiene que ser algo, o que no exista directamente el despido sin causa, porque ahí se va a entender más la idea de comunidad de lo que debe ser una empresa. Ahora, si los empresarios argentinos creen que son los dueños, que los trabajadores no tienen nada que ver y que solo es de ellos las empresas, por eso yo digo que acá habría que ser un paro general de un año, ¿viste? Hasta que se entiendan de una vez que solos no pueden manejar la empresa, solos no la pueden manejar, ¿viste? Entonces, si solo no la podés manejar y es imprescindible que estén ellos, luego la empresa es de ambos. Entonces luego, bueno, podés sacarte de encima a uno cuando se te canta la bola, porque después se van concatenando los temas, ¿no? Y la nota de Cristian que decía, bueno, es cierto que hay personas que por ahí no agarran un laburo, y por eso en el norte fundamentalmente está costando mucho conseguir personal. El norte está creciendo mucho, hay varias provincias del norte que están muy bien, y porque el tipo que tiene un plan dice, pero el plan dentro de 2 años lo voy a seguir teniendo. Vos me ofreces un laburo y si no te sirvo, claro, o a vos no te va bien, por dentro de 3 meses me echás. Entonces, al contrario de lo que propone la derecha, tenemos que ir a una estabilidad laboral cada vez más fuerte. Ahora, estas ideas que son absolutamente antagónicas con las que proponen ellos, cada vez tenemos que decirlas con más convicción. Hay que dejar de tener miedo al sentido común que plantea la tapa de Clarín. Y los candidatos del movimiento nacional y popular tienen que defender esas ideas absolutamente antagónicas, como el salario universal, como la estabilidad laboral. Hay que tener un discurso absolutamente antagónico al de ellos, que no nos contamine en nada ese discurso de mierda, ¿viste? Aunque pensemos que están ganando la batalla por el sentido común, las elecciones de la región no dicen eso, ¿no? Solamente las encuestas de Paladini en Clarín dicen eso. Las elecciones, cuando vamos a contar los votos, aparentemente las sociedades no se derechizaron, ¿no? Entonces, yo digo que nosotros necesitamos nuestro Milei, ¿viste? Ellos tienen un loco que tira todo a la derecha, nosotros tengamos un loco que tire todo a la izquierda. Pongamos todo en duda. Me anoto, ¿eh? Pongamos todo en duda. No, ya lo sé. El otro día tuvimos que loco entre comillas. A Cristian lo teníamos atado entre 4 ahí. Me gusta. Qué noche, Tete. Qué noche, Tete. Se enojó más Cristian que Cristina. ¿Viste? Le vamos a decir a Cristina que lo sume como uno de sus asesores económicos. Un loco, necesitas un loco. Necesitas un loquito. Bueno, muy lindo el pase. Como Hoy,